La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la Palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano Jairo Betancourt. Hermanos que me escuchan, ¿podrían en este momento traer a su mente y describir lo que para ustedes ha sido el peor día de su vida? A lo mejor no ha sido solamente un día, sino una temporada, y no solo una, sino varias. Hasta podrían decir que en este momento están pasando por ese peor día o peor temporada de su vida o por una situación muy difícil. Ahora les pregunto, ¿qué han decidido sentir como resultado de ese peor día, temporada o situación muy difícil de su vida? ¿Desánimo, tristeza, angustia, desconfianza en Dios u otras cosas negativas más? Si es así, les invito a que identifiquemos juntos en la palabra de Dios cómo motivarse a decidir cambiar esos sentimientos y pensamientos negativos en gozo, al considerar las bendiciones que tenemos en Cristo y aceptar la soberanía de Dios. En 2 Corintios 11 y 12 leemos algunos de los sufrimientos y debilidades que el autor de dicho libro, Pablo, experimentó como apóstol. En los versículos 24 al 29a del capítulo 11 leemos lo siguiente: De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Definitivamente Pablo tenía muchas razones para decidir estar triste y desanimado, tal como lo hemos leído. Sin embargo, en 2 Corintios 10:12a describe lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Lo descrito en este pasaje parece incomprensible. Pablo describe que él había decidido gozarse en las debilidades y dificultades, que es lo contrario a lo que nosotros normalmente decidimos sentir cuando estamos en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que lo había motivado a tomar la decisión de gozarse aún en las dificultades en su caminar con Cristo? El mismo versículo en la primera parte lo describe, por lo cual, por amor a Cristo. Es decir, es el amor que él tenía por Cristo lo que lo motivaba a tomar la decisión de estar gozoso en las dificultades. Considerando lo anterior, nos preguntamos, ¿por qué amaba a Cristo o qué había hecho Cristo por él para que dicho amor lo motivara a decidir estar gozoso aún en las dificultades? La respuesta la encontramos en otros pasajes que él mismo escribió, y al hacerlo, quiero resaltar en este momento 3 de las muchas razones por las cuales él amaba a Cristo y que nos deben motivar también a nosotros a amar a Cristo y como consecuencia de ello, a decidir tener gozo aún en los peores días o peores temporadas de nuestra vida. Primera razón: la situación actual no se compara con una eternidad sin Cristo. En Efesios 1:3, Pablo escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, Pablo estaba consciente que todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios se deben única y exclusivamente a Cristo. Él mismo describió que una de esas muchas bendiciones es la salvación que tenemos por gracia por medio de la fe en Cristo, tal como lo describe luego en Efesios 2:8a, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia es ese regalo inmerecido, es decir, en Cristo Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos? En la primera parte de Romanos 6:23 se nos dice que lo que merecemos es la muerte. Entonces, Pablo está consciente de que lo que realmente merece por ser pecador es la muerte, es decir, una eternidad en el infierno, por lo que creemos que al él comparar lo que merece con las dificultades de este mundo, sabe que no hay comparación y es razón suficiente para amar a Cristo y decidir estar gozoso, porque en Cristo ya no experimentará dicho sufrimiento eterno. Segunda razón: la situación actual es parte de la soberanía de Dios. Pablo en Romanos 8:28 describe lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo sabía que Dios es soberano y estaba convencido que el proceso que Dios había elegido para llevarlo a ser como Cristo era el mejor, aunque ese proceso incluyera el sufrimiento. Por lo tanto, decide amarlo, ya que todas las cosas ayudan a bien únicamente a los que aman a Dios, tal como lo dice el pasaje. Tercera razón: la situación actual no se compara con una eternidad con Cristo. En Romanos 8:18 Pablo escribe:
pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, ¿escucharon bien? Las aflicciones del tiempo presente no se comparan a lo que ha de manifestarse en nosotros los que creemos en Cristo. Entonces, ¿cómo no amar a Cristo por no darnos lo que merecemos y darnos lo que no merecemos? Si entendiéramos bien esto, amaríamos a Cristo de una manera tal que, al igual que Pablo, decidiríamos estar gozosos aún en las debilidades y dificultades. Habiendo dicho lo anterior, les invito a que consideren todas las bendiciones que tienen en Cristo y a que lo amen apasionadamente por todo lo que ha hecho, hace y seguirá haciendo por ustedes. Que acepten la soberanía de Dios con respecto al proceso que ha elegido para purificarles y llevarles a ser más como Cristo, y se darán cuenta que el peor día de su vida es muchísimo mejor que una eternidad sin Cristo en el infierno, y que además todas esas dificultades no se comparan con lo que ha de manifestarse en ustedes por estar en Cristo. De hacerlo así, tendrán la motivación suficiente para decidir estar gozosos, aún en medio de las dificultades. Que Dios les bendiga. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista San